Muy buenas a todos y todas. Vamos a hacer, creo que ya de aquí el último que voy a tratar de este tema, menos de que haya más dudas, sobre cómo calcular el volumen por revolución de algunos cuerpos que se generan dado que una área empieza a girar alrededor de un eje. Y acá vamos a mantener lo mismo de siempre, de los anteriores me refiero, que la rotación va a ser con respecto al eje Y. Le vamos a hacer en esta ocasión la C, nuevamente vamos a hacer ambos, vamos a ver cómo se resuelven y después vamos a comparar cómo nos quedan las integrales por el método de los cascarones y por el método de los anillos. Primero, acá nos quitan una información que antes nos venían dando, que es esto de hasta dónde voy a integrar. Pero siempre que uno quiera saber hasta qué lugares tiene que integrar, tiene que ver dónde se intersectan estos dos valores. Y para eso generalmente se despeja una variable y se igualen. Entonces, acá menciono el paso de que se despeja una variable porque ese viene dado. Entonces, ya sabemos por un lado que x se puede escribir así o que x se puede escribir así. Igualamos ambas expresiones obteniendo y al cuadrado es igual a 2i. Y esto habría que resolverlo de manera que pasamos el 2i al otro lado restando. O restamos a ambos lados 2i como quieran verlo. ¿Verdad? No me voy a detener en eso. Y factorizamos por y menos 2. Siendo las posibles opciones o los puntos de intersección i igual 0 e i igual 2. Entonces ya tenemos dos puntitos que ganamos, los vamos a anotar en negro para que después se noten bien los colores de las funciones. Entonces, por un lado chocan en el 0, por el otro chocan en el 2. Y ahora que tenemos los valores de las y donde chocan, podemos despejar las x. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos que una y es 0, entonces si la reemplazo acá, por ejemplo, me va a dar x es igual a 2 por 0 y eso es 0. Entonces aquí hay otro punto, ahí está la x de donde choca. Y ahora quiero ver en qué lugar o a qué valor de la x corresponde. Para eso vamos a hacer lo mismo. Si la y vale 2, entonces tenemos 2 por 2 y esto es 4. Eso significa que cuando estoy a la altura del 2 me encuentro en x igual 4. Y ahí tendría los dos puntos. Y ahora graficamos las funciones. Pueden hacerlo de la manera en que a ustedes se les haga más fácil. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver las y, ¿ya? Las y como funciones. Entonces quizá acá conviene despejar la y esto va a quedar como x partido en 2 igual a y. Y esto yo sé o tengo la idea de que es una recta, así que la dibujo como una recta. Pueden dibujarlas que siga su camino o no. De hecho, esto ya lo vamos a hacer en colores. Esta es la verde. Ya como digo, pueden hacerla más hacia allá o pueden hacer que empiece desde los negativos, pero la verdad es que como el área que a mí me interesa va a estar entre el 0 y 4 en el x y el 0 y 2 en el y, la verdad es que lo que pase por otro lado poco me importa. Vamos ahora a hacer lo mismo con la y. La y en este caso corresponde a una parábola si es que la quiero ver de manera completa, pero como es la y lo que está al cuadrado, una parábola que se abre o a la derecha o a la izquierda. Y si me complica esto, entonces la despejo y veo que y es igual a raíz de x. Me quedo con la raíz positiva porque de nuevo estoy como viendo lo que queda hacia arriba. Ahí hay un paso de análisis igual, pero cada quien lo puede ver como lo desee. Ya, igual acá entra una gran duda que es algo que tenemos que considerar y es si esto va así o si esto pasaría por abajo quizá, ya, porque es diferente el dibujo. Entonces yo recomiendo para sortear esa duda que evalúen en un punto de acá entre medio, por ejemplo en el 1. Entonces si yo digo x igual 1, y al cuadrado vale 1, mientras que si yo acá digo x igual 1, entonces tengo que la y sería 1 igual a 2 y el 2 pasa dividiendo y eso significa que la segunda, que es la verde, queda por debajo porque la otra tiene un valor más alto. Entonces ya con eso me hago una idea de que la función va por arriba. Y ahora tengo el área que quiero estudiar, que sería esto de acá. Y como lo vamos a hacer girar o revolucionarse con respecto al eje Y, entonces vamos a hacer al tiro el intento de dibujo de lo que debería quedar. Chuta, me quedó muy grande. Bueno, todos ya deberían estar acostumbrados, siempre me queda el dibujo más o menos, ¿no? Y
y unimos acá. Y por dentro tiene esta misma curva morada que es un hoyo que va quedando en verdad. De hecho, vamos a darle una pequeña pared aquí para que se note. Y tendríamos algo así, lo voy a juntar acá. Y ya, con eso espero que algo se entienda un poquito de que se va perdiendo área ahí, porque aquí adentro esto morado en el fondo es un hueco que queda. Entonces vamos a borrar esto para poder copiar el dibujo, porque voy a necesitar copiarlo para hacer los dos métodos. Entonces aquí ya tenemos el que vamos a ocupar. Vamos a partir ahora por el de los anillos y después vamos a hacer el de los cilindros. De hecho, en este como que los anillos vienen muy dados, están muy claros cuáles van a ser, mientras que los cilindros seguramente no están tan claros de dónde los voy a sacar. Por eso ayuda bastante tener el dibujo en realidad, por lo menos en este ejercicio de acá. Entonces, ya, esto para arriba. Y vamos, partimos acá entonces primero con los anillos. Primero nos fijamos en cómo vamos a sacar los anillos, cómo los vamos a recortar, porque eso me va a indicar el eje en el que me estoy moviendo. Entonces yo veo que de acá voy a sacar un anillo y el otro anillo lo voy a sacar de acá y me voy a ir moviendo en lo vertical finalmente. Entonces ya con eso puedo ir llenando al tiro la integral, ocupando la fórmula. Sé que esto es pi por la integral de los dos valores entre los que me esté moviendo, radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado por la variable en la que me estoy moviendo, en la que estoy haciendo los cortes. Y estoy haciendo los cortes en la medida que me muevo en el eje Y. Y como ya sé que me estoy moviendo en el eje Y, completemos al tiro los límites. Pues voy desde el 0 hasta el 2. Ahora, si yo saco uno de estos círculos, por ejemplo este de acá, me voy a dar cuenta de que el círculo externo viene dado por la función verde y el interno viene por la función morada creo que violeta. Entonces vamos a tener directamente que el radio externo va a corresponder a este de acá, este x que es el más externo, que viene dado por esta función de acá. Entonces va a ser y al cuadrado menos la que... Ah, no, perdón, la externa era esta, por la verde. Y para eso le puse color. La verde es entonces 2i al cuadrado menos la otra que corresponde a la x que va por acá por dentro, que sería i al cuadrado al cuadrado. Y resolviendo eso tendríamos el valor de la integral, que acá en este video no me voy a dedicar a calcular la integral, sino que nos vamos a quedar con la expresión y después, bueno, en realidad les voy a decir, yo ya lo verifiqué y va a dar lo mismo, ya les voy a dar el resultado. Esto da 64 pi partido en 15. Y ahora cuando lo haga por el método de los cascarones cilíndricos, que es el más difícil de ver creo yo, nos va a dar lo mismo si es que evaluar la integral. ¿Ya? Así que vamos a ver ahora cómo planteamos el ejercicio de los cilindros, porque el de los anillos era fácil, voy a ir cortando. Ahora, los cilindros acá, ¿de dónde mierda me los saco? Vamos a ocupar lápices de color y con ese me sirve. Bueno, entonces yo voy a necesitar un cilindro. Supongamos que de acá voy a sacar un cilindro. Entonces voy a necesitar la base del cilindro, que va a ser parte del radio que me interesa, y voy a ver la altura de este cilindro, que sería desde acá hasta acá. De hecho, esa es la gran diferencia con los ejercicios que habíamos hecho antes, que la base del cilindro estaba como pegada al piso y ahora no está pegada al piso, sino que está como en el piso de una función, y esa tomada con el otro lado, y ahí tenemos un cilindro. Entonces, bueno, si yo a eso le doy un leve volumen, como siempre hemos dicho, nosotros vamos a conseguir ese espacio de acá. Ya alguien podría decir ahora, bueno, ¿y cómo saco, no sé, por lo que está abajo? Bueno, vamos a tener que hacer un cilindro que viene de más abajo, y este cilindro de hecho va a tomar esta parte de acá y esta parte de acá. Y así, en la medida que los cilindros se van abriendo o cerrando, si es que parten desde lo más externo, igual voy a ir tomando todo el volumen del cuerpo. Si yo ahora hago uno acá entre medio, no, mejor lo voy a hacer hacia afuera porque si no, no se va a notar nada. Hago este cilindro, chuta. Oh, ya no hay caso.
Hago ese cilindro, ese va a tomar de acá hasta acá y de acá hasta acá. Y así en la medida que yo fuese haciendo cilindros voy a ir tomando todo el volumen del cuerpo. Entonces, acá lo que tengo que tener imaginación o cuidado es darme cuenta que la altura de los cilindros van a ir cambiando, porque en la medida que yo me vaya moviendo en el eje X, y eso es súper importante porque recuerden, la integral va a venir dada en la variable que me estoy moviendo. Entonces, si yo estoy acá, pucha, cambié todos los colores. A ver, ya, si yo estoy acá, ocupo ese cilindro. Pero si yo me moví al X un poquito antes, tengo ese cilindro. Y si me muevo acá, tengo ese cilindro. Y si me muevo acá, voy formando otro cilindro. Entonces, la integral en este caso va a ser una integral, vamos a poner al tiro la fórmula, 2pi, la integral que va a ir de 0 hasta 4, porque yo me voy a estar moviendo en el eje X, del radio, que el radio en este caso van a ser los distintos X que yo voy tomando, por la altura de esta cuestión. Y aquí es donde va a haber una diferencia con respecto a lo que veníamos haciendo antes, porque la altura venía dada por una sola función. En cambio ahora, en este caso, si yo agarro este cilindro, si yo agarro este cilindro de acá o este cilindro que quedaría acá, yo me daría cuenta que su altura está delimitada por la función morada arriba y por debajo la función verde. Entonces necesito ver cuáles son las alturas de estas dos. Y las alturas vienen dadas por el eje Y. Entonces voy a tener que despejar Y de ambas funciones. Si me voy a la morada, que es esta de acá, me doy cuenta que Y, la Y, no la X, la Y sería raíz de X, que es lo que tomamos de hecho acá para hacer el gráfico. Entonces, la altura, lo más alto del cilindro que estamos viendo ahí en naranjo es raíz de X, pero el cilindro no parte del piso, sino que parte desde la función verde. Y yo quiero ver la altura a la que está la función verde, de donde yo tendría que hacer un despeje muy parecido al que de nuevo habíamos hecho para ver cómo se graficaba esta función, que es X partido en 2 igual a la altura. En vez de leerlo como Y, leámoslo como altura para que sea más intuitivo. Entonces esto es X partido en 2. Y ahora la altura de este cilindro es la diferencia que hay entre estos dos, pues la diferencia que alcanza lo morado con respecto a lo que alcanza la verde. Entonces tendríamos, aquí me faltó la variable, 2pi de 0 a 4 de X por raíz de X menos X partido en 2, lo único que quedó en verde, pero con eso alcanzamos a notar que tiene que ver con la función recta diferencial de X. Y al evaluar eso nuevamente, y al igual que en la integral de arriba, nos va a dar 64pi partido en 15, si es que no cometí ningún error al plantearlo. Entonces, bueno, aquí en realidad cada quien puede ver cuál se le haga más fácil. Yo creo que acá más que las integrales, porque ninguna de las dos integrales está tan complicada de calcular, de hecho no están difíciles de calcular, viene dado por el planteamiento. Y en ejercicios como estos es donde yo creo que cuando aprendí esto me salían más de este tipo de ejercicios que del de arriba, donde era más fácil con los cilindros. A ver, no tengo el de arriba, perfecto. Bueno, como el del video anterior entonces. Por eso me acostumbré tanto a ocupar lo de los anillos, porque se me hacía más fácil plantearlo. Pero la verdad es que si agarran práctica con ambos, no se les va a hacer difícil. De hecho, yo creo que lo más complicado de esto es hacer un buen dibujo. Y después se van a ir saltando la parte del dibujo. Piensen que yo aquí me quedo como con lo elemental solamente. Más allá de la forma de la función y la cuestión, a mí me da lo mismo la forma de la función. Me interesa cuál queda arriba, cuál queda abajo. O en el caso de los anillos, cuál queda a la derecha y cuál queda a la izquierda para ver los radios. Así que eso, si es que hay más dudas, puedo resolver más ejercicios, pero creo que por el momento con estos ya se da a entender más o menos cuál es el mecanismo con el que tienen que trabajar para calcular volúmenes, ya sea por el método de los cascarones o el de los anillos, que esos dos son los que evalúan generalmente. Así que eso, espero que estén muy bien, cuídense mucho, espero que esto haya sido de ayuda y que Dios los bendiga. Nos vemos ya en un siguiente tema seguramente.